Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Llegamos hoy a una nueva sección, podríamos definirlo así, de 2 de Corintios. Esta epístola que, como hemos estado estudiando, nos habla acerca de el consuelo que Dios da en muchas circunstancias de la vida cristiana. No solamente en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras pruebas, Dios puede consolar nuestros corazones, sino como hemos visto, realmente el consuelo de Dios, la gracia de Dios se extiende a todas las áreas de nuestras vidas. El apóstol Pablo ha hablado ya acerca de aquello que estaba sucediendo en Corinto, nos ha hecho ver esto a través de lo que él escribe, y podemos ver que había un pequeño grupo de personas que estaban oponiéndose al ministerio del apóstol Pablo. Ellos estaban negando la autoridad que él decía tener, que Dios le había entregado. Y esto causaba que no solamente hubiera conflicto en ciertos grupos en Corinto, sino también lastimosamente esto causaba que aquello que Dios estaba inspirando al apóstol para escribir no fuera tomado en cuenta como debía ser tomado. Llegamos a este capítulo 10 de 2 de Corintios y vemos en esta sección, desde este capítulo en adelante, un cambio de tono en lo que el apóstol Pablo escribe. Él va a empezar ahora a hacer algo que se ve en la necesidad de hacer, y es de alguna manera defender su ministerio. No se está defendiendo él, está defendiendo el mensaje que le entrega. Si él era desacreditado, el mensaje que le entregaba también sería desacreditado. Por eso era tan importante para él que su autoridad en Cristo no fuera menguada, no fuera disminuida o menospreciada, porque esto entonces causaría que también el mensaje de Cristo fuera menospreciado o fuera de alguna forma torcido. Era algo que estaba pasando no solamente en Corinto, sino en muchas iglesias en donde él había estado, que él había fundado y a quienes él le había enseñado. Y en este pasaje, vamos a ver nuevamente cómo el apóstol Pablo nos abre su corazón para que nosotros podamos conocer lo que hay en él, lo que él anhela, y también vamos a ver puntos prácticos para nuestra vida cristiana. Pero vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y así comenzar nuestro estudio. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, la oportunidad que hoy nos das nuevamente de meditar en tu palabra. Queremos pedirte que tú nos guíes, que seas tú quien a través de tu palabra nos alienta, Señor, a perseverar en tus caminos, a perseverar en ti y a poner nuestros ojos solamente en ti, Señor. Guíanos tú, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que nosotros en nuestra vida cristiana constantemente vamos a enfrentar, y esto es algo que creo yo que difícilmente podemos evitar, es ser criticados. ¿Quién de nosotros no ha sido criticado, verdad? En algunas ocasiones, lo que se nos critica, sin duda tiene una base, un fundamento real. A pesar de que esto sea así, Dios nos llama en su palabra a no poner nuestros ojos en ese tipo de comentarios o críticas, sino más bien el aliento de Dios siempre a nuestras vidas ha sido que nosotros, a la luz de las escrituras, juzguemos nuestra propia vida. Quizás es importante que nosotros empecemos leyendo un pasaje que está en 1 de Corintios
en el capítulo 11 de Primera de Corintios, nosotros leemos acá en el versículo 31 y 32 lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 31 y 32, leemos: Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La idea de leer estos versículos es recordar que Dios nos llama, nos alienta a examinarnos a nosotros mismos. Ese examen que nosotros realicemos de nosotros mismos, por supuesto que no debe estar basado en la comparación que realicemos de nuestra vida con la vida de otros. Esa sería una medida equivocada. Tampoco debe estar basado en lo que nosotros pensamos o creemos de nosotros mismos o que pensamos o creemos que debemos hacer. Realmente la medida correcta es la revelación de Dios a través de la palabra. Es a través de las Escrituras que nosotros podemos juzgar nuestras vidas, como lo vemos acá. Es decir, examinarnos. La idea del pasaje que leímos en 1 Corintios es que Dios no nos va a dejar tomar un camino equivocado sin que Él actúe. Él va a actuar. Y muchas veces esa acción del Señor va a producir dolor en nuestros corazones. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a examinarnos a la luz de las Escrituras. Pero les decía antes, el apóstol Pablo estaba siendo atacado por un grupo de personas que estaban en Corinto y que no les interesaba realmente el bienestar espiritual de los creyentes. Les interesaba ganar adeptos, tener seguidores. Les interesaba que fueran ellos mismos enaltecidos o exaltados por las personas. Y esto estaba haciendo, de alguna manera, que acomodaran el Evangelio a sus propios propósitos, no haciendo otra cosa, sino torciendo realmente el Evangelio de Cristo. Podemos ver un ejemplo de esto si vamos a 2 Corintios siempre, pero nos adelantamos un poquito al capítulo 11 de 2 Corintios y leemos acá versículo 15, porque quizá debemos tener definido qué es lo que Pablo está haciendo en lo que vamos a leer en el capítulo 10. 11:15 de 2 Corintios nos dice: Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, en el versículo 14 dice: Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La idea es entender que habían personas que estaban usando cierto aspecto del Evangelio para sus propios fines, para sus propios propósitos. Y esto les llevaba entonces a torcer por completo el Evangelio, de tal manera que no eran ministros de justicia, sino realmente eran instrumentos de Satanás. Qué terrible que se escucha esto, pero creo que en nuestros días nosotros debemos ser muy cuidadosos en cuanto a esto. Vivimos en un tiempo en donde las falsas enseñanzas abundan. Pero ¿por qué abundan esas falsas enseñanzas? En este pasaje de 1 Corintios vamos a encontrar razones por las cuales esto pasa. Primero que todo es porque no usan el carácter de Cristo, sino todo lo contrario, apelan a las acciones de la carne, apelan a aquellas cosas que son llamativas a la carne, apelan a aquellas cosas que de alguna u otra forma atrapan la atención de las personas porque apelan a la carne de las personas. El apóstol Pedro también escribió sobre esto, sobre este problema que ya desde muy temprano en las Escrituras vemos que los apóstoles se enfrentaban. Vamos a ir a 2 de Pedro y vamos a leer en 2 de Pedro solamente un versículo que nos describe el proceder de estas personas. Capítulo 2, versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18, nos dice lo siguiente. Dice acá, solo es para que nos demos una idea de qué era lo que pasaba en Corinto. Dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Esto es algo muy triste, que pasaba ya desde el primer siglo en el cristianismo, o se inmiscuía con el cristianismo, pero es algo que en nuestros días es muy común. Y debemos aprender nosotros a diferenciar. Aquí dice que seducen. La palabra seducen es muy importante entenderla. Es decir, son llamativos, son atractivos, apelan a los deseos carnales.
Creo que no es difícil entenderlo y quizá debamos mencionar un ejemplo. Este conocido o esta conocida teología de la prosperidad, por ejemplo, ¿a qué apela? Apela al deseo del hombre de tener riqueza, de tener poder, de tener grandeza. Y entonces muchos se ven atraídos a este mensaje que es disfrazado del Evangelio, pero que realmente está apelando a las concupiscencias de la carne. Y es muy claro ver cómo a través de palabras infladas y vanas se atrapa el corazón de las personas. Eso es lo que pasaba también en Corinto. Y aquellos que llegaban a Corinto y buscaban seducir a los creyentes y llevarlos por el camino equivocado, estaban también atacando la vida del apóstol Pablo. Pero nuevamente, no era su vida la que le importaba, era el mensaje de Cristo. Si su vida era desacreditada, el mensaje que le había entregado también lo sería. Por eso se veía en la necesidad de defender su ministerio. Y entonces él empieza escribiendo en el capítulo 10, haciendo, digámoslo de esta manera, una vindicación de su obra. Vamos a ir a 2 Corintios 10, teniendo ya esto en mente, lo que estaba sucediendo. Vamos a leer lo que él escribe acá. Fíjense cómo dice el versículo 1. 2 Corintios capítulo 10, en el versículo 1, empieza diciendo lo primero. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ya vamos a ver en el versículo 2 qué era lo que él rogaba. Pero fíjense cómo dice él. Empieza este versículo y esto ya nos muestra claramente que hay un cambio en el tono. Él dice, yo Pablo. Él está poniendo sus ojos, o más bien está llevando a las personas a poner sus ojos en él. Esto es algo extraño en los escritos del apóstol Pablo. Evidentemente todo esto es inspirado por Dios y es la palabra de Dios. Pero la razón es lo que acabamos de comentar. Él está haciendo un contraste en lo que Dios está haciendo en su vida con lo que aquellos falsos maestros están haciendo. Y entonces él menciona las características de un ministerio verdadero. Y esto es algo que todos nosotros debemos apropiar. ¿Cuáles son las características del verdadero creyente? Es decir, no me refiero en cuanto a que si no tiene esto no está en Cristo. Me refiero al servicio a Cristo. Quizá es mejor decirlo. ¿Cuáles son las características de un verdadero servicio a Cristo? El verdadero servicio a Cristo se caracteriza porque manifiesta el carácter de Cristo, en oposición o más en contraste a lo que los falsos maestros hacían en Corinto. Ellos llamaban la atención sobre sí mismos. Ellos hablaban palabras infladas. Ellos hacían grandes movimientos y declaraban tener grande autoridad o grande poder. Quizá como lo que nosotros vemos en nuestros días. Cosas llamativas, alzando espadas, alzando símbolos, alzando cosas que de alguna u otra forma llaman la atención porque parecen poderosas, porque parecen asombrosas o sobrenaturales. Pero Pablo dice, no se confundan. Lo que caracteriza el servicio verdadero a Cristo es la mansedumbre y la ternura. Fíjense lo que dice. Vamos a volver a leer el versículo. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. No hay que olvidar las circunstancias que estaban sucediendo o el contexto de este pasaje. El apóstol Pablo llegó a Corinto y en esa ciudad de Corinto se encontró con Priscila y Aquila. Todo esto está en el capítulo 15 del libro de Hechos. Cuando él llegó a Corinto, él entonces se encontró con estos creyentes que hacían tiendas. Él sabía este oficio, él sabía hacer tiendas. Solo voy a corroborar o a corregir más bien lo que les dije. Está en el capítulo 18 de Hechos, no en el 15. Ahora, él cuando llegó a Corinto se encontró con esta pareja de judíos que habían salido de Roma. Ellos vinieron a los pies de Cristo y juntos se dedicaron a este trabajo, a hacer tiendas. Mientras ellos estaban dedicados a este trabajo, el apóstol Pablo estaba enteramente enfocado en la predicación del Evangelio. ¿Pero por qué tiene esto que ver con lo que estamos estudiando en 2 Corintios 10? Es que esa era la apelación que sus opositores tenían. Ellos decían, pero si él solamente es un fabricante de tiendas, ¿quién es él para decirles qué hacer? En cambio nosotros, podrían decir ellos,
Nosotros tenemos títulos, tenemos esto, tenemos lo otro, nosotros tenemos influencia, nosotros somos hombres de sociedad, podríamos pensar. Esa es la idea. Ellos apelaban a lo externo, a aquello que de alguna u otra forma podían aparentar, pero estaban olvidando lo más importante, lo interno, aquello que movía el corazón y que traía el motivo correcto al corazón. Y eso era simplemente el amor hacia Cristo. Creo que una de las cosas que nosotros podemos ver entonces en este pasaje es que nunca debemos apelar a lo externo. No debemos dejarnos llevar por aquellas cosas que parecen asombrosas, grandes o poderosas. El carácter de Cristo, eso es lo que debemos observar. Y el apóstol Pablo dice, mansedumbre y ternura de Cristo. Cuando él habla de esto, él está hablando de esas dos características que de alguna u otra forma caracterizaban el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a Isaías 42, es el pasaje que en Mateo se cita sobre estas características del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 42, nosotros leemos en el versículo 3 cómo el Mesías actuaría. 42:3 de Isaías nos dice, leamos el 2, del 2 al 4 para que entendamos el pasaje. Isaías 42 del 2 al 4, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él no vino a ocupar una posición política. No fue un filósofo que escribió un sinfín de libros. No escribió teorías sobre la felicidad, la alegría o la plenitud del hombre. Él vino a predicar la verdad. Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie podía tener salvación si no era a través de Él. Él vino al hogar de un carpintero, y ese fue su oficio. Podríamos pensar en una condición muy sencilla y humilde. No olvidemos que sus padres ofrecieron un palomino cuando lo presentaron en el templo, símbolo de la pobreza que esta pareja tenía. Él no tenía una grandeza terrenal, pero era Dios mismo. No tenía grandes cosas que mostrar físicamente, externamente, materialmente. No invitaba a sus discípulos a su palacio para tener un banquete junto con ellos. Ellos arrancaban espigas y comían en el camino. Creo que no debemos perder de vista eso cuando el apóstol Pablo dice esa humildad de nuestro Señor. La palabra mansedumbre significa humildad, es decir, hace referencia a eso. Él era humilde. Y como leímos aquí en Isaías, no levantaba su voz, no se jactaba de grandes cosas. Su mansedumbre no era otra cosa más que una muestra de su amor y de su interés por las personas. Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando habló de su propio carácter, lo dijo así en Mateo capítulo 11, versículo 29. Nosotros leemos lo siguiente, Mateo 11, 29 dice acá, Mateo capítulo 11, en el versículo 29, dice lo siguiente. El Señor Jesucristo es el que habla y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él anhela que nosotros aprendamos esa mansedumbre. Ahora, claro que esta mansedumbre no es algo que nosotros podemos producir. Este es un fruto del Espíritu del Señor en nuestras vidas. El Señor Jesucristo era manso, y el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, yo he actuado también con esa mansedumbre. Él no intentó enseñorearse de las personas, exigirle algo, como nuestro Señor Jesucristo. Él no actuó como un dictador sometiendo a las personas a la fuerza. Un día Él vendrá y establecerá su reino y nadie podrá resistirle. Pero el ejemplo que nos dejó al traer el Evangelio es esa mansedumbre que le caracterizaba. Y Dios anhela que nosotros lo entendamos, lo apropiemos y busquemos en el Señor, que sea Él el que nos lleva a vivir con esa mansedumbre. El apóstol Pablo tenía
el poder de Dios en su vida. Es decir, entendemos que en los tiempos en que ellos estaban predicando el Evangelio, los apóstoles me refiero, Dios daba testimonio del mensaje a través de las señales que les permitía. No olvidemos que cuando salió en su primer viaje misionero junto con Bernabé y llegaron a la isla de Creta, aquel hombre que se les oponía quedó ciego cuando ellos se lo pidieron a Dios que lo hiciera. Pero lo que quisiera que entendiéramos es que el apóstol Pablo no andaba por todo el imperio romano dejando ciegos a todos los que se le oponían. Su corazón era manso, era humilde, y a través de esa mansedumbre y sencillez, él buscaba presentar la verdad del Señor. Cuán importante es que nosotros entendamos, esta es la característica del servicio al Señor. Pero también habla de bondad o benignidad. Nuestra Biblia dice ternura. Regresemos a 2 Corintios 10:1. Decía yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿A qué se refiere esta ternura? La palabra ternura habla de gentileza, habla de benignidad. Y lo que significa es que Él siempre buscó el bien de las personas. Eso no significa que los complacía en todo, ¿verdad? Porque Dios sí conoce lo que es bueno para nosotros. Y si esto significa que debemos ser disciplinados, entonces Él nos disciplinará. Eso es lo que no debemos confundir. Pero Él es benigno. Siempre lo ha sido. Y mientras estuvo en la tierra, lo fue. Tan benigno que vino a dar su vida por nosotros, para buscar nuestro propio bien. Esa ternura de Cristo fue tan lejos que se entregó a sí mismo por nuestro bien. Esa es la idea. Y el apóstol Pablo está siguiendo su ejemplo. Él se está entregando a estos creyentes por su bien espiritual. A través de esto nosotros debemos entender entonces que lo que los corintios criticaban, es decir, los opositores de Pablo, criticaban como debilidad en su vida, no era debilidad. La mansedumbre no es debilidad. Es lo contrario de debilidad. Debemos entender que aquel que es manso manifiesta fortaleza de carácter. No era debilidad lo que ellos señalaban, era la humildad, la mansedumbre y la ternura de Cristo manifestándose en el corazón de este hombre. Pero ahora él está escribiendo diciendo, yo estoy dispuesto a enfrentarles cuando esté ahí. Regresemos a nuestro pasaje. Entonces, vamos por partes. Creo yo que hay que sacar estas enseñanzas valiosas, ¿no?, de este pasaje. Nuestro corazón no debe irse detrás de aquellas cosas llamativas, grandes, ostentosas o de alguna otra forma buscar ser reconocidos o buscar tener una posición. Lo que debemos buscar es que el carácter de Cristo se manifieste como ese fruto del Espíritu en nuestras vidas. Dice en el versículo 2 lo siguiente: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo afirma que estaba dispuesto a actuar con atrevimiento, podríamos decir. Al igual que los corintios lo hacían, hoy muchos cometen ese error, ¿saben? Confunden jactancia o enaltecimiento con poder. Pero no es lo mismo, por supuesto. No es lo mismo estar enaltecido que tener realmente el poder del Señor en nuestras vidas. El verdadero poder se muestra en la mansedumbre y carácter del Señor. Vamos a Proverbios 16 para verlo de una forma práctica, un ejemplo práctico que el Señor nos deja. Proverbios capítulo 16, versículo 32, nos dan un principio que podría ser muy contrario a lo que el mundo nos enseña. Proverbios capítulo 16, versículo 32, nos habla del carácter, el carácter que el Señor produce en sus hijos. Dice lo siguiente: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Saben? Aquel que es manso es más fuerte que el que se llena de ira rápidamente. Aquel que tiene dominio propio es más fuerte que el que destruye con su fuerza física o su poder. Eso es lo que dice. Y esto es carácter. Es el carácter del Señor manifestándose en la vida de aquel que se sujeta a Cristo. El apóstol Pablo dice, ese es el tipo de carácter que Dios me ha dado. No son aquellos que se enaltecen
o los que traen la atención sobre sí mismos, los que deben ser admirados, son aquellos que manifiestan el carácter del Señor. Estos falsos maestros eran judaizantes, reclamaban tener una autoridad superior a la de Pablo y lo acusaban, como leímos, de actuar en la carne. Fíjense, vamos de regreso a 2 Corintios. Leamos en el capítulo 11, 2 versículos para que veamos otra característica de estos opositores. En el versículo 13, ya leímos antes un poco de esto. Fíjense lo que dice, 2 Corintios 11, 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eran falsos maestros. Dice el versículo 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Entendemos entonces que eran judíos. Judíos que estaban buscando destruir la obra del Señor, llevando a los creyentes por un camino equivocado. Ese camino que el apóstol Pablo llamó un evangelio diferente. Vamos a Gálatas capítulo 1 y recordemos cómo es que él se refiere a esto. En Gálatas capítulo 1, vamos a leer acá el versículo 6. Leamos el 6 y el 7, fíjense cómo dice, es muy similar lo que estaba pasando. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto era lo que estaba sucediendo. Por eso es que Pablo dice, yo estoy dispuesto a llegar a Corinto y usar de osadía, de atrevimiento, para enfrentar a aquellos que están torciendo el mensaje del Señor. No había querido hacerlo él. No olvidemos que cuando él llegó a Corinto, había mucha oposición. Y esto le llevó a depender enteramente de la fortaleza del Señor, del mensaje del Señor. Ahora él estaba dispuesto a ir y a imponer, digamos, la autoridad de Cristo a través de su vida. Es importante que nosotros veamos lo que estos creyentes tenían que comprender. Es decir, regresemos al capítulo 10, versículo 3. Ellos estaban escuchando que Pablo vivía según la carne. Y Pablo ahora les va a hacer ver que él no vive según la carne, sino que él vive según el Espíritu. Que sus estrategias no son según la carne, sino que son según las armas espirituales que Dios nos dejó. Leamos el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La idea de lo que él dice es, si bien estamos en este cuerpo físico que tiene una debilidad carnal, nuestra obra no está basada en la carne. Esto significa que está basada entonces en el Espíritu. Qué importante es que nosotros entendamos esto, ¿verdad? En un tiempo en donde las apariencias se han vuelto tan importantes, aún las apariencias espirituales nosotros podemos equivocadamente buscar. Pero no se trata de lo que aparentamos, no se trata de lo que otros creen o llegan a pensar de nosotros. Miren, lastimosamente hay muchos creyentes que hoy, andando en la carne, pretenden vivir en el Espíritu y apropian de cierta forma ciertos hábitos, cierto vocabulario quizá, o de alguna manera cierta forma de expresarse que hace parecer como que son espirituales. Pero a Dios no podemos engañarlo. Él es el que nos conoce. Y nosotros debemos ser genuinos, honestos con nosotros mismos y darnos cuenta si la tentación nos está derribando constantemente. Si nuestro carácter constantemente se quiebra, digamos, y la carne sale, es porque nuestra fortaleza no está en el Espíritu. Puede ser que nosotros mismos estemos intentando hacer lo que solamente Dios puede hacer en nosotros. Es por eso que Él dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Leamos el versículo 4. Fíjense cómo Él afirma lo siguiente. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Debemos entender que vivimos en una batalla espiritual. Esa es la realidad. El enemigo está buscando destruir la obra del Señor. Si destruye mi vida, destruye el testimonio de Cristo. Si destruye mi vida, entonces el mensaje del Evangelio que yo puedo entregar queda desacreditado. Qué importante es esto, ¿verdad? No podemos imitar
lo verdadero, el fruto del Espíritu. No podemos imitarlo. Y aquellos que nos conocen, y generalmente esto pasa con aquellos que están dentro de nuestro hogar, son los que realmente nos conocen. Los que saben si el carácter de Cristo se manifiesta en nosotros o no. Es ahí en donde nosotros debemos meditar. ¿Cuál es la medida de mi vida? La medida correcta es Cristo y su palabra, no lo que otros digan o piensen o lo que yo puedo llegar a aparentar. Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, son poderosas en el Señor. La palabra de Dios y la oración son esenciales en nuestra batalla espiritual. En Efesios nosotros encontramos todo un pasaje que nos habla de aquellas, digámoslo, armas o aquella armadura que el Dios nos describe para vivir en esa batalla espiritual. Pero quisiera que solo fuéramos a Efesios 6 para recordar cómo es que Dios describe esta batalla que nosotros tenemos. Efesios capítulo 6, versículo 10, leamos acá. Fíjense lo que dice. Desde el versículo 10, vamos a leer hasta el 13. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Dios anhela que vivamos firmes. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo y debemos echar mano de estas armas espirituales que Él nos dejó. El pasaje de Efesios 6 nos menciona la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Nos menciona la oración como parte de esta armadura del Señor. Nos menciona la fe, esa seguridad de salvación, una vida de integridad. Todo esto es aquello que Cristo puede formar en nosotros. Esas son las armas de nuestra milicia. Sobre todo en un tiempo en el que vivimos, nuevamente debemos reconocer la palabra de Dios y la oración son esenciales en nuestra batalla espiritual. Quizá vale la pena que vayamos a Hechos 6 y veamos cómo los apóstoles del Señor tenían esto tan claro. Versículo 4 de Hechos 6 nos recuerda lo siguiente. Hechos 6:4 dice acá, Hechos 6:4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Habían muchas cosas que hacer y debían hacerse, pero no tenía sentido hacerlas si no perseveraban en la oración y en la palabra. Ese es el ejemplo para nuestras vidas, porque esas son nuestras armas espirituales. Yo puedo hacer todo lo que creo que debo hacer, pero si la palabra no está llenando mi corazón, pero si mi vida de oración es débil o inexistente, entonces no importa lo que yo pretenda hacer. Esto no habla de religiosidad, habla de comunión con el Señor. De eso habla. Y el apóstol Pablo dice, esas son las armas de la milicia. No son carnales, son poderosas. Regresemos a nuestro pasaje. 2 Corintios 10 dice lo siguiente, en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Él dice, estas armas son poderosas para llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Miren, el apóstol Pablo estaba enfrentando oposición muy similar a la que nosotros vemos en nuestros días. Corinto era una ciudad cosmopolita, podríamos pensar, llena de pensamientos, llena de corrientes, llena de religiosidad, llena de paganismo, llena de inmoralidad, muy similar a lo que nosotros vivimos en nuestros días. Pero él dice, solamente estas armas espirituales pueden llevar a las personas a la obediencia a Cristo. Hoy vivimos tiempos en donde los razonamientos humanos, las corrientes del pensamiento humano, todas se levantan en contra de Dios. Aún los aspectos religiosos de las personas se levantan en contra del conocimiento del Señor. Nunca podrán vencerle. Eso es lo maravilloso. Y nosotros somos llamados por Dios a echar mano de la palabra de Dios, de estas armas espirituales que nos permiten mantenernos firmes. Debemos ser muy cuidadosos. En un tiempo como el nuestro, en donde la información va de un lado a otro,
sin que nosotros sepamos si es verdadera o no. Debemos tener mucho cuidado con aquello que permitimos que penetre en nuestra mente y nuestro corazón. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo, vamos a 1 Timoteo 6, dándole una advertencia sobre esto, advertencia muy válida para nuestros días. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 20 y 21, dicen lo siguiente: no olvidemos, la palabra ciencia también significa conocimiento, y habla de aquello que el mundo conoce. Dice acá, 1 Timoteo 6, 20 y 21, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Fíjense lo que dice. Evita esto, le dicen. Evita llenar tu mente de todas aquellas cosas del conocimiento que las personas dicen tener. Evita llenar tu mente de todas aquellas corrientes que se levantan en contra de la obediencia a Cristo. Más bien, sométete al Señor. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. El principio es muy similar. El apóstol Pablo escribe y dice lo siguiente, Colosenses capítulo 2, en el versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La palabra de Dios juzga el pensamiento del hombre. Y eso es lo que nosotros debemos hacer a través de ella. La palabra de Dios debe ser la regla para ajustar nuestras vidas a la voluntad de Dios. No lo que otros digan, no lo que otros nos critiquen, ni tampoco lo que nuestro pensamiento quiera contemplar. Es Cristo, y a Cristo lo buscamos en su palabra. Cuando a través del Espíritu de Dios Él abre nuestro entendimiento y nos permite contemplar a Cristo en su palabra, entonces tenemos la medida correcta. Debemos ser edificados a su semejanza, a su imagen. Hacia Él debemos caminar. Es ahí en donde debemos tener ese cuidado que el apóstol Pablo tuvo. No nos dejemos llevar por la crítica. No nos dejemos llevar por aquellas cosas que vienen sobre nuestras vidas para buscar destruirnos. Quizá de alguna u otra forma sin conocer lo que realmente estamos experimentando. Y si nosotros nos ponemos del otro lado, nunca debemos levantarnos en juicio sin conocer el corazón de las personas. Es muy fácil caer en la crítica. Realmente es parte de nuestra naturaleza carnal. Es algo que constantemente hacemos y que constantemente hacemos de forma equivocada. Por eso es que debemos ser cuidadosos. Pablo dice, todo lo que nosotros recibimos como crítica, la palabra de Dios es la que lo contraataca. Regresemos al pasaje, veamos 2 Corintios 10 en el versículo 6. Él dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si unimos todo el pasaje, es muy sencillo entender lo que Pablo está diciendo. Él dice, si hay obediencia, vamos a gozarnos juntos, a manifestar esa mansedumbre, esa humildad, ese carácter del Señor. Si no hay obediencia, yo tendré que ser duro y a través de la palabra llevarlos a la obediencia de Cristo. Eso es lo que él está diciendo. Porque ellos criticaban a Pablo de que su presencia era débil. Adelantémonos un poco acá en 2 Corintios 10. Vamos al versículo 10 y 11, lo que dice. Dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Eso ten en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Le criticaban su debilidad, es decir, lo veían como alguien insignificante, y eso era lo que ellos estaban transmitiéndole a los creyentes en Corinto. Y Pablo dice, voy a usar de esa osadía, estoy dispuesto a usarla cuando esté presente. Así es que él está no defendiéndose a sí mismo, no lo perdamos de vista, porque no tiene sentido que nosotros nos defendamos a nosotros mismos. Ese es un error en el que muchas veces el diablo nos quiere hacer caer. Él está defendiendo el mensaje de Cristo. Él está defendiendo el mensaje del Evangelio. Él está haciéndoles ver que aquellos que están criticando su ministerio son opositores de la cruz de Cristo y que lo único que están buscando es reconocimiento para sí mismos.
Por eso debemos ser tan cuidadosos de prestar atención a lo que dice después. Vamos al versículo 7, fíjense cómo dice: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. No podemos dejar de pensar que uno de los mayores problemas que los creyentes enfrentan es ese problema de las apariencias. Muchos están viviendo detrás de las apariencias hoy. Y es que esa es la regla del mundo, sobre todo en los tiempos que vivimos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no podemos ver en algún dispositivo, en algún teléfono, en alguna pantalla, personas que aparentan algo muy distinto a lo que son o a lo que viven? Pero ese es el mundo, ese es el juego del mundo, más que juego del mundo, es el engaño de Satanás. Y el creyente no debe caer en esto. Si nosotros caemos en las apariencias, equivocadamente las podemos trasladar también a nuestra vida espiritual y aparentar algo que no tenemos en Cristo. Cuando las personas empiezan a señalar, a reconocer, a exaltar, debemos ser muy cuidadosos, porque quizá lo único que estamos haciendo es esforzándonos en las apariencias. Muchas veces intentamos aparentar espiritualidad o simplemente, como les repito, aparentar algo distinto a lo que somos. Pero este problema se vuelve aún peor cuando empezamos a juzgar según las apariencias. No debemos dejarnos llevar por lo que vemos. El apóstol Pablo les dice que ese era su problema. Él dice: miráis las cosas según la apariencia. Los críticos de Pablo estaban desviando la atención de los corintios hacia las apariencias físicas o externas. Si bien no tenemos un retrato del apóstol, hay un retrato de él muy cercano a sus días, saben ustedes, en la iglesia de Éfeso, es decir, en las ruinas de la iglesia de Éfeso. Muchos de los que han estudiado la historia y han podido contemplar las ruinas de Éfeso, describen al apóstol Pablo como una persona de baja estatura, una persona que probablemente se quedó calva, una persona que tenía una afección en sus ojos, por lo cual su aspecto no era tan agradable. A lo que voy con esto, y podemos estar simplemente sacando conjeturas que no tenemos base para hacer, pero este pasaje nos hace pensar que su presencia física no era tan imponente. Es lo que dice. Y esto estaba siendo usado por sus opositores para llevar los ojos de los creyentes al lugar equivocado. Yo no sé cómo nosotros lo estemos viviendo hoy, pero las apariencias no significan nada delante del Señor. Es algo que simplemente debemos entender. No importa cómo nos veamos. Esto no significa que no debemos cuidar de nuestros cuerpos. Evidentemente que Dios nos enseña que debemos hacerlo. Lo que significa es que nuestros ojos no deben estar puestos en esto. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Y no debemos olvidar que los principios del Señor se cumplen y que el Señor nos dice que el corazón contento hermosea el rostro. Es eso lo que debemos buscar en Cristo, una vida de plenitud. Pablo la tenía y él dice: no se confundan, no pongan sus ojos en las apariencias. Quiero volver a leerles el versículo 7, decía: miráis las cosas según las apariencias o la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. La vida del creyente no debe estar basada en agradar a los hombres con las apariencias, sino en agradar a Dios con el corazón. Vamos a Gálatas capítulo 1 y recordemos lo que Dios puso en el corazón de este hombre escribir. Gálatas capítulo 1 versículo 10 nos dice: ¿dónde estaba puesto realmente el interés del apóstol? Gálatas 1:10 dice: pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo me dejo llevar por las apariencias, me puedo volver siervo de las personas, mas no siervo de Cristo. Pero si me dejo llevar por el fruto del Señor, voy a ser siervo de Cristo y voy a servir a las personas. Simplemente es un camino distinto. Y lo que el apóstol está diciendo es: si ellos dicen ser de Cristo, que entiendan que nosotros también lo somos.
El pasaje sigue diciendo lo siguiente, vamos a regresar a 2 Corintios 10, veamos los versículos 8 y 9, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Él está diciendo, no puedo dejar de señalar a los falsos maestros. Yo tengo que cuidar de sus corazones. Por eso es que voy a reclamar autoridad sobre ustedes. Eso es lo que les está diciendo. Y no me voy a avergonzar de hacerlo, dice él. ¿Por qué? Porque mi corazón es recto y lo que quiero es su edificación. Estoy simplemente tratando de hacerles ver lo que este pasaje dice. Su anhelo era verlos crecer en el Señor. Y si esto requería que él fuera duro con sus opositores, lo iba a hacer. Esto no le hacía perder la mansedumbre de Cristo, porque mansedumbre no significa debilidad, significa control de carácter. Eso significa. Y por cierto, carácter no es estallar en ira. Eso es falta de carácter. Carácter es hacer lo que debo hacer sin importar las circunstancias. De eso se trata. Es decir, sin perder el temple que el Señor me puede dar. El apóstol Pablo dice, estoy resuelto a actuar de esta manera y no me voy a avergonzar porque lo que busco es que ustedes sean edificados en su vida en Cristo. Las acusaciones de sus opositores también buscaban que los corintios no prestaran atención a las cartas de Pablo. Esta es la misma estrategia que el enemigo usa hoy y debemos ser muy cuidadosos. Cuando nuestras vidas están invalidando la palabra de Dios, nosotros debemos meditar en esto y acudir al Señor. Hay muchos creyentes que están invalidando la palabra de Dios con sus vidas. No tiene sentido que nosotros podamos o pretendamos presentar algo que nosotros no vivimos, porque el enemigo es muy astuto. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad, leímos en Efesios. El apóstol Pablo dice, yo estoy dispuesto a hacerlo y a reclamar esa autoridad, con tal de que ustedes tengan un bien espiritual. Pero fíjense lo que sigue diciendo, vamos a leer los versículos 10 y 11. Él dice lo siguiente, nuevamente, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil es la palabra menospreciable. Esto tengo en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Pablo responde que él está dispuesto a enfrentar a estos opositores cuando esté presente. Ahora, creo que hay algo que no debemos perder de vista. Este enfrentamiento que él está dispuesto a tener con sus opositores no tiene como propósito un triunfo personal. Y es que ese es el error que muchas veces podemos llegar a cometer. Lo que queremos es imponer nuestra opinión sobre los otros. Lo que Cristo diga, eso es secundario, pero lo que yo quiero, muchas veces equivocadamente queremos, es que nos reconozcan como que tenemos razón. ¿Y qué tal estamos equivocados? La idea no es esa, ¿verdad? Pablo no está diciendo, yo voy a tener un triunfo personal sobre mis opositores. No, él lo que está buscando es alcanzar a los perdidos y que los creyentes sean edificados. Ese es su interés. No le interesa su reputación. Evidentemente, si él sigue a Cristo, Dios se encargará de cuidarla. Y él está dispuesto a enfrentarle. Vamos a 2 Corintios 13. En el versículo 10 podemos entender esto. Dice acá, 13:10, dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué se la ha dado? Esa es la idea de leer este versículo. Para edificación y no para destrucción. La autoridad que Dios le había dado al apóstol Pablo debía ser usada para la edificación de los creyentes. Por eso es que debemos entender que la idea no era imponerse, que le reconocieran como superior, que lo vieran a él como un mejor maestro de Cristo o un verdadero en contraste a los falsos. La idea era que ellos fueran edificados. Muchas cosas en nuestras vidas serían distintas si no buscáramos algo para nosotros mismos, sino para Cristo. Muchas cosas que hacemos serían distintas si nuestro interés estuviera basado en exaltarle a Cristo y a su palabra, sin importar lo que las personas piensen de nosotros.
Nunca dejaremos de tener críticos, saben ustedes. El apóstol Pablo los tenía. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo los tenía. Y a lo largo de la historia, los creyentes que han vivido con fidelidad al Señor, el enemigo siempre ha levantado el criticismo en contra de sus vidas. Hay una historia que quisiera compartirles. Es sobre Charles Spurgeon, este hombre que fue conocido como el príncipe de los predicadores. ¿Saben ustedes? Él escribía y contaba que todos los días siguientes a presentar un mensaje, él recibía una carta anónima. Él creía que era de la misma persona, pero esta carta anónima que él recibía todos los días después de que presentaba un mensaje, estaba llena de críticas al mensaje del día anterior. Pero las críticas no estaban fundamentadas en la enseñanza de la palabra, sino en la forma en la que él la entregaba. En algunas ocasiones le criticaba por repetir una frase varias veces. En otras ocasiones por meter su mano dentro del bolsillo. Cosas que quizá no debía hacer, pero ¿qué importancia tenían cuando el corazón de las personas estaba siendo movido para Cristo? A lo que voy con esto y por lo que les cuento esto es que no nos deben importar las apariencias. Debe ser la palabra de Dios, la vida en Cristo, el carácter del Señor. Eso es lo que debemos buscar. De ahí en adelante, el Señor se encargará. El principio que Pablo señala en los siguientes versículos, volvamos a nuestro pasaje, nos va a dar una enseñanza muy práctica. Vamos a leer el versículo 12. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Es sencillo, ¿verdad? ¿Con quién nosotros nos estamos comparando? Miren, una de las cosas tan equivocadas que podemos hacer es pensar que somos mejores que alguien. ¿Por qué somos mejores que alguien? Ninguno es mejor que nadie ante los ojos del Señor. Todos somos pecadores redimidos por gracia. Y si es por gracia, no es porque nos lo ganamos, es porque Él decidió hacerlo en su amor así. Pero aquí vemos un error que estos falsos maestros estaban cometiendo y que era evidente. Ellos se comparaban a sí mismos consigo mismos y tenían una lucha consigo mismos por ser mejores, pero dejaban a un lado a Cristo. Al contrario de ellos, Pablo medía su vida en base a la regla del Señor. ¿Cuál es la regla del Señor? No puede ser otra sino la palabra de Dios para nosotros. Y a través de su Espíritu Dios nos puede llevar a medirnos en base a la palabra del Señor. Miren, nos tomaría mucho tiempo poner ejemplos. Solo vamos a Proverbios 26. Y leamos en Proverbios 26 el versículo 12. Proverbios capítulo 26, versículo 12, nos dice lo siguiente. Espero que esto nos deje claro este punto. Proverbios 26, 12 dice, aquí dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Somos sabios en nuestra propia opinión? ¿No pueden decirnos nada porque lo sabemos todo? Quizá en algún momento hemos estado en esa posición y alguna exhortación de la palabra llega a nuestro corazón, a nuestros oídos y decimos, sí, eso ya lo sé. Y entonces, ¿cómo seremos quebrantados? ¿Cómo seremos edificados? Más esperanza hay del necio entonces que del creyente en esa posición. No debemos nunca alabarnos a nosotros mismos, ni creernos sabios en nuestra propia opinión. Nuestro corazón debe ser manso y debemos con humildad humillarnos, valga la redundancia, delante del Señor. Pablo estaba consciente de que su ministerio era completamente algo que provenía del Señor. La jactancia siempre arruina la vida del que la practica. Es algo tan importante de entender. Vamos a Romanos capítulo 15 y leamos en el versículo 18 lo que el apóstol Pablo decía sobre su propio ministerio. Romanos capítulo 15, versículo 18. Debemos entender la diferencia, por eso leemos este versículo. Fíjense cómo él dice, Romanos 15, en el versículo 8, él dice lo siguiente. Pues os digo que Cristo Jesús... A ver, estoy leyendo el 8, pero es el 18, ¿sí? Les dije 8, es 18. Dice,
porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Fíjense lo que dice. No osaría hablar de otra cosa, sino lo que Cristo ha hecho a través de mi vida. Y nosotros debemos aprender a hacer lo mismo. No tengamos o no atraigamos la atención sobre nuestras vidas. Nuevamente, el principio es muy sencillo. La jactancia va a arruinar la vida del creyente. Nunca debemos dar lugar a ella. Este principio se complementa con lo que dicen los siguientes versículos. Vamos a 2 Corintios 10 de regreso. Y leamos acá los versículos 13 en adelante. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es importantísimo en nuestra vida cristiana que nosotros entendamos, solo Cristo debe ser exaltado. Solo Él debe ser exaltado, no nosotros. Esto nos debe llevar a contemplar nuestras vidas con la medida correcta. Pablo ya lo había escrito allá en Romanos capítulo 12. Vamos al versículo 3 de Romanos 12 y recordemos lo que a través del apóstol Pablo el Señor nos dejó escrito. Dice acá Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y si nosotros vamos más allá, ¿qué concepto de nosotros mismos debemos tener? ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús dijo? Siervos inútiles somos. Ese es el concepto que debemos tener. Y si no fuera por Cristo, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nuestra eternidad? Condenados eternamente. Pero es que debemos ser muy cuidadosos. Solo Cristo debe ser exaltado. Nunca debemos buscar recibir exaltación. Si nuestro corazón se entristece, fíjense qué importante es esto. Si nuestro corazón se entristece porque no recibimos el reconocimiento que pensamos que merecemos recibir, hay un problema de jactancia en nuestro corazón. Es Cristo el que debe ser exaltado. Nosotros, más bien debemos huir de recibir reconocimiento, ¿saben? Y si no nos reconocen, gracias a Dios que así sea. Porque esto nos puede llevar entonces a entender, es Cristo el que debe ser glorificado. Pablo le recuerda también a los corintios que él fue el primero en llegar a ellos con el Evangelio. En este pasaje que acabamos de leer, del 13 al 18, hay una idea que quizá no se entiende también en nuestra traducción, porque la palabra regla también es traducida o también significa límite. La idea de lo que el apóstol Pablo no es solamente que él está juzgándose en base a la palabra de Dios, que es la regla de la vida cristiana. También está haciendo uso de esta palabra para decirles que el límite de lo que él ha avanzado es Corinto. Pero que ellos están dentro del límite que Dios le ha puesto. Su autoridad también era para Corinto. Es la idea de lo que él dice. Él era el apóstol a los gentiles. Y él les está haciendo ver que él no se ha salido de la voluntad del Señor. Él está actuando dentro de los límites que Dios le ha establecido. Y ahí él tiene la autoridad para hacerles ver su error. Cuando Pablo llegó a Corinto, él se limitó únicamente al mensaje del Señor. Y Dios obró poderosamente a través de la vida de este hombre. Vamos a 1 Corintios 2 y recordemos lo que él dice acá. 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer varios versículos. Empecemos acá
con el versículo 2 y 3. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Si vamos un poco más adelante, vemos que él escribe en el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Él dice acá, yo estuve ahí y tuve temor y temblor. Pero cuando Dios movió los corazones, la sabiduría de Dios empezó a ser enseñada. Dios le dio la libertad de hacerlo. Dios le llevó a que estos creyentes no solamente vinieran a los pies de Cristo, evidentemente, si no, no serían creyentes, sino que también fueran edificados en el camino del Señor. Vamos a Hechos, capítulo 18, solamente para ver cómo el Señor fue el que exhortó al apóstol Pablo a perseverar en ese lugar. Hechos capítulo 18, vamos a leer el versículo 9, cuando el Señor le dice a Pablo lo siguiente. Hechos 18, 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Fíjense, por eso es que él podía decir, es la voluntad de Dios que yo haya estado entre ustedes. Porque tenía esa seguridad. Qué importante es que nosotros dejemos que sea el Señor el que nos dirige para que nos lleve a esa seguridad. De otra forma, estaríamos siempre dudando de la voluntad de Dios. Pero la idea del pasaje, y regresemos por favor a 2 Corintios 10, es que nosotros aprendamos a no jactarnos, que nosotros tengamos ese cuidado de no jactarnos. Vean lo que el 17 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Es sumamente peligroso perder de vista este principio. Nunca debemos jactarnos de nada. Es Cristo el que debe ser glorificado. Vamos a leer Gálatas capítulo 6. Fíjense cómo dice, Gálatas capítulo 6, los versículos 3 y 4 nos dicen lo siguiente. Gálatas capítulo 6, versículos 3 y 4, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Fíjense lo que dice. No podemos engañar al Señor, ¿verdad? Las apariencias no tienen sentido. El buscar jactancia tampoco lo tiene. Es Cristo el que da la recompensa y ahí debemos poner nuestros ojos. La idea de los dos versículos con los que el apóstol Pablo termina este capítulo vienen de Jeremías y creo que vale la pena que los recordemos. Capítulo 9 de Jeremías, versículos 23 y 24. Este es el principio que el apóstol Pablo está citando. Lo citó en 1 Corintios 3 y ahora lo cita acá en 2 Corintios 10. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dicen lo siguiente, dice acá, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ese es el principio. Es la comunión con el Señor la que nos llevará a gloriarnos en Jesucristo. A jactarnos podría ser en Jesucristo. Pero creo que es muy claro que cuando nuestra comunión con el Señor está firme y tengamos entonces de qué gloriarnos, la humildad del Señor nos detendrá y nos impedirá hacerlo. Y nunca podremos entonces jactarnos de nuestra vida espiritual. Aquel que lo hace debe meditar si realmente la tiene, porque el Espíritu de Dios le detendría y lo llevaría con humildad a dejar que el que se gloríe en el Señor. Leamos el último versículo de 2 Corintios 10, versículo 18, en donde leemos, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba.
Nunca debemos buscar entonces alabarnos a nosotros mismos. El principio es bien sencillo. Es Cristo el que nos conoce. Dejemos que Él haga la obra. Ahora, es un pasaje que nos llevó por muchos principios, pero yo quisiera resaltar 3 cosas en este pasaje, que quizás sería aquello que debe quedar en nuestro corazón. El apóstol Pablo está respondiendo a sus críticos. Respondiendo a sus críticos, él podría haberse levantado en enojo, en ira y de alguna forma atacarles también y señalarles y escribir todas las cosas en las que ellos estaban equivocados y qué sé yo. Hubiera podido actuar de una forma más distinta, digamos. Cuando nosotros recibimos crítica, siempre debemos modelar la mansedumbre y carácter de Cristo. Siempre. Si nosotros estamos recibiendo crítica y no modelamos la mansedumbre y carácter de Cristo, estamos dando lugar al diablo. Y Dios nos llama a no hacerlo. Así es que este es el primer principio. El segundo principio que nosotros tenemos en este pasaje es que nunca debemos medirnos en base a los demás. Nuestra medida debe ser Cristo. Y si nuestra medida es Cristo, siempre nos hallaremos faltos. Esto nos llevará a permanecer buscando al Señor. Nunca debemos medirnos comparándonos con otros. Ese sería un error. El tercer principio que yo quisiera que quedara hoy en nuestra mente es: siempre debemos glorificar su gracia, no a nosotros. La crítica que el apóstol Pablo estaba recibiendo le llevó a dejarnos estos principios a través de su testimonio. Evidentemente es el Señor el que está haciendo esto, pero usó la vida de este hombre para dejarnos estos principios sumamente importantes. Y quizá hablamos mucho de este pasaje, pero estos 3 principios son importantísimos. Sí, cuando somos criticados, es una oportunidad para modelar la mansedumbre, la ternura de nuestro Señor Jesucristo. No reaccionemos de forma distinta. Busquemos que el Señor nos lleve a reaccionar así. Nuevamente, nunca debemos medirnos comparándonos con otros. Es Cristo a través de su palabra quien nos da la medida correcta. Y tercero, como les decía, siempre debemos glorificar su gracia, siempre debemos glorificarlo a Él, no a nosotros. Si Dios nos permite que esto quede grabado en nuestro corazón, hay muchas cosas que podrían ser diferentes y debemos buscar que sea Él el que siempre se glorifica. Pues vamos a terminar nuestro estudio, ¿sí?, con una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? Muchas veces en medio de las circunstancias que vivimos, tomamos los asuntos que enfrentamos en nuestras manos. Cuando hacemos esto, no vamos a poder cumplir ninguno de los 3 principios. Debemos dejar que sea el Señor el que actúa. Ahí Dios nos guiará. Y si nos guía a tener que usar de esa osadía de la que Pablo hablaba, será Él el que lo haga, no nosotros. Cuando es así, será para edificación. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te agradecemos, mi Dios, por tu palabra, por los principios que en ella nos dejas descritos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a poder apropiarlos. Ayúdanos tú, Señor, a poderlos vivir. A buscarte de tal manera, Señor, que efectivamente tu carácter se forme en nosotros y que aún en medio de las críticas más duras o injustas, tu mansedumbre, tu bondad se pueda manifestar en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a no confundirnos, a no medirnos, a no compararnos con los demás, sino entender, Señor, que eres tú quien nos da la medida correcta. Líbranos de poner nuestros ojos en las apariencias con tal de cumplir algo delante de los hombres. Ayúdanos a comprender que tú ves el corazón. Y líbranos también, Señor, de buscar recibir jactancias o alabanza, Señor. Líbranos, mi Dios, de gloriarnos nosotros mismos. Más bien ayúdanos a reconocer que el único que debe ser glorificado eres tú. Llévanos a vivir así. Te agradecemos, Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús.
Amén, Señor.